significa dejar todo como secundario y poner la persona, el Cordero de Dios, como primordial, vital, visión y meta. Mi actividad más importante cada día es conocer a Jesús. Amén, 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 amén. Bendiciones. Estamos aquí en la tercera parte y la última sección de esta serie que he titulado Cristo en mí y yo en Cristo. Cristo en mí, yo en Cristo. Así que oramos que la presencia del Espíritu Santo nos guíe, que no sea yo, sino que su palabra sea una palabra ministradora para todos ustedes, y que el Espíritu Santo les hable, los lleve a la próxima dimensión donde Él nos quiere llevar. Yo creo que es así para nosotros en este tiempo. A todos ustedes que están en línea, les bendecimos, les enviamos una palabra de sanidad si usted está enfermo o enferma. Y también oramos que la palabra de hoy sea de bendición para su vida en todas las cosas. Lo más importante para usted, para mí, para nosotros, es que estemos más cerca de Cristo que nunca, porque estos días son peligrosos. Amén. Así que oramos que el Espíritu Santo nos guíe. Quiero hacer 3 o 4, quizás 2 o 3 más a partir de ahí, declaraciones de introducción que nos van a conectar a partir de las últimas partes de esta serie, para entonces concluir con esta palabra especial, con esta serie especial. La primera declaración que quiero hacer, lo que quiero hacer es conectarnos a lo que hemos dicho anteriormente. Y a todos ustedes y todos nosotros, cada uno de ustedes, por favor, vayan a escuchar las enseñanzas pasadas, porque hay cosas que no voy a repetir ahora. Pero quiero conectar todo junto. Primero, como a manera de introducción, quiero decir esto. Nuestro destino es en Cristo. Nuestro destino es en Cristo. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente, esto es el apóstol Pablo hablando, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, que es una declaración impresionante para alguien que está en este tiempo más avanzado en años, después de haber sido llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Convertido en Pablo. Y entonces, en esta etapa de su vida, ya más anciano, está diciendo que quiere conocer a Cristo. Es una palabra bastante profunda. Entonces, tenemos que cuestionar cómo ha sido su conocimiento anteriormente. Y esto es lo que yo llamo a Cristo en mí. Pero sigamos leyendo. Pablo está diciendo, lo he perdido todo, lo considero todo pérdida por causa del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, en verdad, en el sentido moderno, no está diciendo que todo lo que ha experimentado ha sido basura. Al contrario, qué tesoro de vida, qué testimonio, qué historia tiene el apóstol Pablo. Y esto, pues, la palabra basura aquí no es, hay que interpretarla bien. Pero él lo ha perdido todo, lo considera pérdida para ganar a Cristo. Ahora quiere conocerlo, ahora quiere ganarlo. Eso quiere decir que cuando venimos a Cristo, Cristo nos gana a nosotros. Ganar a Cristo pertenece a la otra parte de la que estamos hablando. Y entonces el versículo 9, y otra vez estoy en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. El versículo 9 dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ese es el punto principal, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, es decir, no todo lo que yo haya logrado, lo que pude haber logrado, lo que logré, lo que pueda lograr a partir de aquí, sino que está hablando la justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, todo lo que viene de Dios, per se de Dios, sin mi esfuerzo. Entonces, nuestro destino es en Cristo. Pablo está diciendo que hay algo más profundo, más avanzado, en un próximo paso, como yo lo llamo, y es más allá de Cristo en mí, porque eso es lo que él recibe cuando se convierte. El punto número 2 que quiero hacer es, número 1, recuerde esto, nuestro destino es en Cristo. Yo en Cristo, no solamente Cristo en mí. Ahora,
Eso quiere decir que el destino de Cristo es en mí. En otras palabras, podríamos decir que Cristo llegó a su destino, en parte, cuando me ganó y ahora está en mí. Eso fue un éxito. Es un éxito desde la perspectiva del Señor. Pero ahora mi destino es, como Cristo está en mí, ahora yo quiero estar en Cristo. Por favor, escuche bien. Mi destino es en Cristo. Es yo en Cristo. El destino de Cristo es Él en mí. Jesucristo llegó a lograr ese destino. Está en mí, está en ti, está en usted, está en usted, está en ustedes, está en ti, hermano y hermana. Cristo logró, eso no lo hiciste tú. Cristo me ganó a mí, para Él, por su salvación y su llamado. Y Él logró su cometido, su destino es estar en mí, estar en ustedes. Ahora yo tengo un destino que es yo ser hallado en Él, es yo estar en Cristo como Cristo está en mí. ¿Me está entendiendo? Ahora volvamos a hacer la declaración de nuevo. Nuestro destino es en Cristo, es yo en Cristo, ser hallado en Cristo, como Pablo dice. Dice, y ser hallado en Él. Porque en la historia de Pablo, como es la historia de todos nosotros, encontramos que Cristo es hallado en nosotros. Pero hay algo más profundo. Eso es lo que Cristo hizo. Para eso yo no tuve que hacer nada, sino ser de la fe en Él, que Él es el Salvador. Y Él logra ese cometido, esa meta, y está en mí. Ahora yo tengo que lograr la meta de estar en Él. Escuche bien, porque hoy es la conclusión de esta serie y vamos a cerrar de manera práctica. El destino de Cristo es en mí, el destino mío es en Él. Punto número 3, y le voy a dar la escritura de el destino de Cristo es en mí, que se encuentra en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahora, Cristo en mí es su destino, yo en Cristo es mi destino. Vivimos la vida cristiana con este Cristo en mí, creemos que llegamos. No, Él llegó a nosotros, ahora nosotros tenemos que llegar a Él. Espero que esté causando alguna vibración en sus corazones en este sentido. Colosenses 1:27 nos dice que Cristo en mí es una esperanza de gloria, pero la esperanza no quiere decir que alcanzamos la gloria, es una esperanza. Cuando yo espero algo, en algún momento tengo que alcanzarlo. Entonces, Cristo en mí me pone en esperanza de gloria. ¿Cuál es la gloria? La gloria es lo que Pablo está diciendo. Quiero ser hallado en Él. Yo quiero que ustedes me encuentren a mí en Cristo. Yo quiero ser hallado en Él. Quiero encontrarme yo en Él, porque ya yo lo encontré a Él en mí. Y ustedes pueden experimentar a Cristo en mí y yo puedo experimentar a Cristo en ustedes por medio de los dones y de la manifestación del Espíritu Santo. Pero es otra cosa que ustedes me encuentren a mí en Cristo. Colosenses 1:27 entonces nos dice que este Cristo en mí es una esperanza de gloria. Y yo creo que la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos esa gloria y que no nos quedamos en esperanza todo el tiempo. Ese fue el punto de lo que hemos dicho. Punto número 3, por lo tanto, Cristo en mí satisface a Cristo. Lo logró en la cruz, su muerte, su resurrección, llegó. Dios le otorgó su esperanza, que era estar en mí. Cristo llegó. Entonces, Cristo en mí satisface a Cristo. Pero yo en Cristo me satisface a mí. En otras palabras, Cristo en mí no me satisface completamente, lo satisface a Él. Por supuesto, Cristo en mí tenemos la salvación, seguridad eterna. Eso es satisfacción. Tenemos una vida cristiana, sin embargo, que está llena de estas situaciones que nos hacen imperfectos, nos hacen inconformes. Tenemos que seguir buscando la gloria de esa esperanza en la que fuimos puestos
cuando Cristo vino en mí. Es como esto, Cristo vino en mí y hay satisfacción en Él y en el Padre, pero provocó en mí una necesidad de algo mayor, que es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero conocerlo a Él y yo quiero ser hallado en Él y tener comunión con sus sufrimientos. Pablo descubrió que el Cristo en Él no era todo, que el ministerio no era todo, que lograr evangelizar el mundo no era todo. Y que Cristo en Él no trajo total, completa satisfacción en el sentido no del mundo, sino de Dios. Pablo está diciendo, aunque haya alcanzado las naciones, yo estoy buscando algo mayor y no se encuentra en la justicia de mis obras, en la ley o ni siquiera en la gracia, todo lo que he logrado ministerialmente. Pablo está diciendo, yo no voy a estar satisfecho hasta que lo conozca más, hasta que yo pueda ser hallado en Él. No solamente Él en mí. El mundo encontró a Cristo en Pablo, pero Pablo quería ser hallado en Cristo. Entonces, otra vez, voy a repetir los puntos. Número 1, el destino del cristiano es ser hallado en Cristo. El destino de Cristo es ser hallado en mí. Cristo en mí satisface a Dios, pero yo en Cristo me satisface a mí. Hasta que yo no llegue a ser hallado en Él, no puedo estar completamente feliz. Juan 14:20 nos explica eso muy claro. En ese día conoceréis. ¿En qué día? En el día del que hablamos la última vez. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, entonces Cristo es hallado en el Padre. ¿Me entienden? Y entonces dice, y vosotros en mí. Dios quiere que nosotros seamos hallados en Él y yo en vosotros. Entonces, se cumple hoy en esta generación que Cristo es hallado en el Padre y se cumple en esta generación que Cristo es hallado en nosotros. Pero mi pregunta para cada uno de ustedes, lo que ustedes están escuchando y viendo es, ¿están ustedes siendo hallados en Él como Pablo? Pablo el apóstol, quien hizo cosas que nosotros nunca vamos a lograr porque él está en una posición de apóstol que es muy exclusiva, la de Pablo. No que no hayan otros apóstoles y que otras personas hayan logrado cosas grandes, pero es Pablo. Y Pablo, quien debió de haber estado súper satisfecho en su vejez, está diciendo, no lo estoy. Yo quiero conocer a Cristo. Pero Pablo, tú lo conociste desde Damasco. Cada vez que predicabas y lo proclamabas, estabas en una experiencia con Cristo que lo dejaste todo. Fuiste perseguido, fuiste encarcelado. La vida de Pablo debe ser una en la que dice, ¿cómo Pablo puede decir que todavía quiere conocer a Cristo y ser hallado en Él? Eso nos dice a nosotros que no hemos pasado por esa experiencia. ¿Cuán lejos, señores, estamos de la madurez cristiana en esta generación? La iglesia hoy, señores, vive en el Cristo en mí. Por eso es tan interesante la situación de la iglesia hoy. Pero Juan 14:20 nos da las 3 claves. Cristo es hallado en el Padre, Cristo es hallado en mí, pero yo debo ser hallado en Él. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta palabra conoceréis, siempre lo digo, no se habla de saber, sino de experiencia. Entonces, el estar en Cristo es una experiencia innegable, tangible, concreta, funcional. Como el estar en el Padre es una experiencia. Yo tengo la experiencia de Cristo en mí. Soy cristiano, soy salvo, estoy en la iglesia, estoy en el ministerio. Todo eso es parte de Cristo en mí, pero la parte de yo en Cristo es otro mundo. Pablo está diciéndonos a nosotros y el Espíritu Santo que hay un destino mayor que en el que la iglesia se encuentra hoy. Punto número 4. Cristo en mí, escúcheme, la experiencia de Cristo en mí requiere los rudimientos de la doctrina. Así fue que comenzamos esta serie cuando hicimos la pregunta, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Y hablamos de que el apóstol en hebreo está diciéndole al pueblo, ustedes todavía tienen necesidad de leche, que son los rudimientos de la doctrina de Cristo. La iglesia está viviendo
en una época en la que hay que repetirle las cosas básicas del Evangelio y miles no las conocen, mucho menos ni siquiera están tomando leche, porque hoy se predica un evangelio diluido que no es cristocéntrico, es centrado en el alma, las emociones de la gente y hacernos sentir bien para poder enfrentar los desafíos diarios. Ese es el cristianismo de hoy. Entonces mucha gente ni siquiera tiene los rudimentos de la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina del bautismo, de la doctrina de imposición de manos. ¿A qué iglesia y en qué canal de televisión, en qué programa usted escucha hoy cosas doctrinales? Se han rechazado porque para muchos estas cosas no son prácticas. Estamos en la iglesia de los proverbios hoy, que es la iglesia de la sabiduría. No que eso sea malo, pero hay cosas profundas y es una pena. El apóstol en Hebreo dice, qué pena que ustedes tienen necesidad de leche, de que se les enseñe continuamente. Entonces, Cristo en mí requiere rudimientos, y ojalá que ustedes que están viendo y escuchando sean personas que sean expertos, porque el apóstol en Hebreo también dice, debieron de ya ser expertos y maestros. ¡Wow! ¿Dónde está el pueblo de Dios en el conocimiento de la Biblia? Si los ministros de hoy aprenden algo y hacen algo, tienen que preocuparse y ocuparse de dar leche, porque no pueden dar comida sólida, porque la gente ni siquiera está experimentada en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Voy a leerlo, Hebreos 5:12. Pues aunque ya debían ser maestros, otra vez tenéis necesidad. Pablo habla de la necesidad de ser encontrado en Cristo. Hebreos habla de la necesidad del pueblo, de que os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, veamos, punto número 1. Mi destino es en Cristo. El destino de Cristo es en mí. Cristo en mí satisface a Cristo porque lo logró, pero yo no voy a estar satisfecho hasta que yo sea hallado en Él. Cristo en mí es la vida de los rudimientos, de las doctrinas elementales, de las que el pueblo debe ser experto, pero el pueblo de Dios hoy no es experto en estas cosas porque no se enseñan, ni tampoco muchos de nosotros la buscamos. Ahora, punto número 5 es que yo en Cristo requiere satisfacción. Escúcheme bien. Cristo en mí se sostiene por los rudimientos de la doctrina en el cuerpo de Cristo. Ahí está toda la cosa básica, la alabanza, la adoración. Imagínense cuánta gente está tan sorprendida, tan envuelta en los movimientos ministeriales de la iglesia, la alabanza, la adoración, la predicación, las células, los grupos, el evangelismo. Todo eso es leche, señores. El mundo de la iglesia, lo voy a repetir hoy, vive de leche. Es una iglesia infante, avanzada tecnológicamente, súper inteligente y sabia para las cosas de la vida, pero doctrinalmente y en profundidad de Cristo espiritual, la iglesia, muchos cristianos, son infantes, son niños todavía, inmaduros. Porque todavía en los sectores más avanzados, con más recursos, cuando usted escucha la predicación, es cosa elemental. Y muy poco, aún así, se escucha de los que son de las doctrinas elementales del reino. El destino de Cristo es en mí, mi destino es en Cristo. Cristo en mí es los rudimientos, lo que vemos hoy en nuestras iglesias. Yo en Cristo requiere satisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estoy lleno de los rudimientos. Ya soy un experto en esas cosas. Estoy listo a moverme más allá. Note lo que dice Pablo otra vez. Todas las cosas son pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. De hecho, mi vida cotidiana también ya estoy satisfecho. Con la circunstancia en la que estoy satisfecho.
No que yo me limite, pero que las cosas de la vida ya no son tan vitales porque ahora he puesto a Cristo enfrente de mí como mi meta y quiero ser hallado en Él. Cristo en mí me ayuda a vivir la vida y a hacer el ministerio, pero yo en Cristo requiere satisfacción porque requiere que ya todas esas cosas que Cristo en mí me hace lograr no tengan tanta vitalidad. Ya estoy satisfecho, ya están ahí. Bueno, la vida como la tengo, bien, estoy en paz, estoy sereno. Busco menos a Dios para que satisfaga mis necesidades mundanas porque ya acepté la copa que Dios me dio de la vida. ¿Me están entendiendo? Las cosas de la vida y los rudimientos de las doctrinas de la iglesia son cosas que ya he sido ejercitado en ellas. Quiero moverme a cosas más profundas. Por eso requiere satisfacción. Note lo que dice Filipenses 3, 8 al 9. Y ser hallado en Él, por amor del cual lo he perdido todo. Ya no tengo tanta necesidad del mundo, de los rudimientos de la doctrina y del mundo y de la vida. Logro lo de la vida, camino en la vida, hago lo que tengo que hacer como padre, esposo, trabajador, empleado, ministro, pastor, empresario, empresaria. Lo hago porque son mis responsabilidades, pero esas cosas, llenarme de esas cosas o estar con esas cosas como mi destino, ya no son tan vitales. Ahora tengo a Cristo enfrente. Eso es vital. Eso me da pasión. Eso me llama, eso me llena, eso me satisface, eso me da visión. Cristo está delante, ahora Él es mayor que todo lo demás y más importante. Y con esa meta todo lo demás es poco. El crecimiento espiritual, por lo tanto, comienza con esa meta a través del Espíritu Santo. Note lo que dice Juan 14, 19 al 20. Todavía un poco y el mundo no me verá jamás. Ni tampoco pueden tener visión de Él los que todavía estamos viviendo de leche, de los rudimientos de la doctrina y de los rudimientos de la vida cotidiana. Esas cosas ya pasaron a ser no tan vitales para mí. De hecho, ya estoy satisfecho con ellas, no importa el tamaño que tengan, aquí o allí. ¿Me entienden? Entonces, ahora, ¿qué pasa? El mundo no puede ver esa visión que nos lleva a ser hallados en Él. Jesucristo dijo, el mundo no me verá más, y yo digo, ni tampoco el cristiano mundano. No para el nivel del que estoy hablando. Pero vosotros me veréis, dice Jesús a los discípulos. ¿Quiénes lo van a ver? Los que ya están fuera del mundo, los que han dejado el mundo, los cristianos que han dejado el mundo. Señores, llenura de este mundo, falta de visión de Cristo. Vacío del mundo, visión en Cristo. Cuando el mundo ya no es importante para mí, ni tampoco los rudimientos, ni mis grandes logros, ni mis necesidades humanas. Cuando encuentro satisfacción por causa del conocimiento de Cristo, porque quiero ser hallado en Él, entonces mi visión espiritual se amplia. Eso es lo que causa crecimiento espiritual. Es una visión de Cristo vital como lo principal en mi vida y mi meta debe ser esa. Crecimiento espiritual porque Jesucristo está diciendo, el mundo no me verá, vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. ¿Cuándo? Cuando lo veamos a Él. ¿Cuándo? Cuando ya no seamos del mundo, cristianos infantes mundanos. Cuando hablo de mundanos no me refiero a que estás en pecado, sino que estamos regidos por las necesidades de la vida y los rudimientos básicos del reino, de la iglesia, de la doctrina. Gente que todavía no conoce la Biblia, gente que todavía no tiene tiempo para leerla, gente cuya meta no es Cristo, sino que Cristo satisfaga lo que Él vino a hacer en nosotros, Cristo en mí. Toda la vida cristiana, señores, es Cristo en mí. La vida profunda de ser hallado en Él es yo en Cristo. Así que Cristo está satisfecho porque agradó al Padre y el Padre le concedió su destino, que es venir a nosotros. Y Cristo nos ganó a nosotros y vino a habitar en nosotros. Pero yo no quiero estar satisfecho con eso porque eso satisface a Cristo.
Yo quiero el conocimiento de Él, no la experiencia mundana, no la experiencia de la iglesia. Todo eso es importante, hay que tenerlo. De hecho, el apóstol en Hebreos dice que debimos de haber sido expertos en esas cosas hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía tenemos necesidad de esas cosas, por lo tanto somos infantes. Crecimiento espiritual para entonces hacerlo práctico y concluir comienza con el Espíritu Santo, porque cuando Jesucristo dice en aquel día, en el capítulo 14 de Juan, anteriormente está hablando de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a necesitar tener la experiencia de mí en el Padre y de yo en ustedes y ustedes en mí. Hoy la gente se ha quedado con Cristo en mí, pero no se ha movido de ellos a Cristo. Entonces, sin embargo, comienza con el Espíritu Santo. Porque Romanos capítulo 8 dice, y los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, crecimiento espiritual es cuando yo estoy siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo no me lleva a través de los rudimentos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Ni tampoco está enfocado en las cosas de la vida, aunque nos ayuda en nuestras debilidades. Pero la debilidad mayor de cristianos, señores, es conocer a Cristo. Voy a repetirlo otra vez. La debilidad mayor de cristiano es conocer a Cristo íntimamente. ¿Por qué? Porque a eso Pablo se refiere cuando dice, ni siquiera podemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señores, Jesucristo dijo que la cosa principal que va a hacer el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. ¿Cuál verdad? Cristo es la verdad. Dijo que Él nos va a hacer recordar todo lo que Jesucristo ha dicho. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es primeramente, primordialmente, vitalmente, es llevarnos al conocimiento de Cristo. Cristo está entonces satisfecho y agradó al Padre. El Padre le otorgó estar en mí. Pero yo no puedo estar satisfecho hasta que yo sea hallado en Él. ¿Cuál es entonces el camino al concluir esta serie? Primeramente, asegura que eres un experto, una experta, expertos en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Señores, hay poder, señoras y señores, en aprender esos rudimentos. Imagínese usted que sean expertos en la doctrina de la imposición de manos. Quiere decir que usted está ministrando. O en la doctrina del arrepentimiento, quiere decir que usted no solamente se ha arrepentido, sino que sabe cómo llevar a otros al arrepentimiento por medio del poder del Espíritu Santo. Hoy los cristianos que están sentados en las iglesias, en su mayoría, no tienen experiencia ministerial, pero esto está implicando que la experiencia ministerial es rudimiento, es elemental, es leche. Imagínense que los cristianos de hoy ni siquiera saben eso, ¿qué están comiendo? Porque la leche es importante. El apóstol Pedro dice que hay que desearla. Hay cristianos que ni siquiera leche saben tomar. No saben porque nunca se la han dado. Lo que están dando es paja. ¡Wow! Asegúrate, haz como meta que seas un experto en estas cosas, porque te va a llevar a ser una persona efectiva, que ministra, que imparte, que influencia. El apóstol dice, debieron de haber sido maestros en estas cosas. ¿Cómo el pueblo de Dios no lo sabe? Número 2, haciéndolo práctico. Si ya eres un experto en los rudimentos, eres una persona experta en el movimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, para llegar entonces más allá de la leche, irte a lo sólido, tienes que cambiar tu visión. Tu visión principal no puede ser la vida, aunque te ganas la vida. No puede ser la casa, aunque compras la casa. Tu visión principal no puede ser el dinero, aunque puedes ser millonario y millonaria. Esas son cosas que puedes lograr en el camino y lógralas. Pero tu visión principal es la que Pablo dice: quiero el conocimiento de Cristo y la comunión con sus sufrimientos. Quiero ser hallado en Él. Mi meta es ser hallado en Cristo. El mundo y las cosas del mundo, de la vida, de la iglesia, gloria a Dios, esas son cosas secundarias. Nunca me van a satisfacer, la voy a lograr porque debo ser maduro y ser un experto en esas cosas. El apóstol en Hebreos dice, debieron haber sido expertos en estas cosas.
Pero alcanzando y logrando alcanzar esas cosas, el próximo paso es, mi meta es Cristo. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Es yo en Dios, yo en Cristo. ¿Están entendiendo? Cristo en mí. Ya me da satisfacción en la vida y en las cosas del ministerio. Pero yo en Cristo voy a encontrar mi vida en Él. ¡Wow! Entonces, ¿cómo lo logramos? Note esto, que ya le dije que el primer paso es ser expertos en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo en mí, y movernos a las cosas de yo en Cristo. Y la cosa número 1 que vamos a tener que hacer es estar satisfechos y ya dejar de ser cristianos necesitados de tantas cosas de la vida y de las cosas del cuerpo de Cristo. Y ahora mi meta, mi visión es Cristo. Yo quiero conocerlo a Él, Pastor Orlando. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una escritura en Juan 1:35 y voy a leer varios versículos y con esto termino, porque esto nos va a poner en el camino. Seamos expertos en las cosas de Dios, en las cosas que tienen que ver con Cristo en mí. Es un llamado. Entonces, pongamos ahora a Cristo como meta de la vida. Aunque logre las demás metas de mi vida y de mi vida ministerial. No estoy diciendo que lo dejen todo, sino que esas cosas no son tan importantes comparadas con la visión que tengo de Cristo, de ser hallado en Él. Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esa palabra he aquí es, obsérvenlo. Enfóquese en Él, mírenlo bien. Ese es el Cordero de Dios. ¿Están viendo bien? ¿Están enfocados? Dejen de preocuparse por otras cosas, de la vida, de la iglesia, de todo. Ahora pongan su enfoque en Cristo. Mírenlo bien, obsérvenlo bien, síganlo bien. Ese es en quien toda su atención y enfoque, deseos, emociones, visión, sueños deben estar. He aquí, mírenlo. No me miren a mí. No sean distraídos por las noticias, las cosas de este mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ahí es que tiene que estar toda su atención y sus fuerzas, sus corazones, sus pensamientos, sus emociones en Él. He aquí el Cordero de Dios. Fue tan contundente esa declaración de Juan que note lo que pasó. Le oyeron hablar los discípulos, le oyeron hablar, óiganme hablar, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Pon tu enfoque en el Cordero de Dios, obsérvalo, estúdialo. Dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, hicieron pérdida al mismo Juan el Bautista, quien estaba satisfaciendo en ellos, dando satisfacción teológica y también de llamado y de vida. Habían seguido a Juan. Él era para ellos el rabino. Y cuando Juan dijo, olvídense de mí, consideren esto pérdida, porque ese que está ahí vale la pena dejarlo todo, el mundo, la vida, todo. ¿Y qué dijeron? Oyeron y le siguieron. Entonces, crecer espiritualmente es cuando seguimos a Jesús y nada más y nada menos que a Jesús. Lo siguieron tanto que Jesús le llamó la atención y se volvió y dijo, ¿qué buscáis? ¿Por qué me siguen? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido en maestro, ¿dónde moras? No solamente oyeron que él era el Cordero, no solamente lo siguieron hasta que él se dio la vuelta, sino que le dijeron, queremos saber cómo encontrarte cuando nosotros querramos. Dinos dónde vives, quiero tu dirección con número, calle, en qué esquina está, quiero saber cómo encontrar tu presencia. Esa es la meta que los hijos de Dios no tienen hoy y esa es la meta que yo quiero que ustedes entiendan que tienen que tener para crecer espiritualmente. Para estar y ser hallados en Él, tienen que saber dónde Él mora.
¿Dónde mora su presencia? Cuando tú quieres encontrarlo, ¿dónde vas? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Y note lo que él les dijo, venid y ved. Sean hallados en mí, venid, vengan. Yo no voy a ir donde ustedes, ya yo vine donde ustedes, ya yo estoy en ustedes, ahora vengan donde mí. Es Cristo en mí y yo en Cristo. Dice, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Se quedaron con él. Repítalo, se quedaron con él. Se quedaron con él. La gente hoy va a la iglesia y Cristo se manifiesta, pero no se quedan con Cristo. Se quedan con el mundo, con las preocupaciones de la vida y con la obra ministerial para aquellos de nosotros que estamos envueltos en eso. Y muchos ni siquiera les importa eso. La gente no se está quedando con Cristo. Cristo en mí es una esperanza. Yo en Cristo es la gloria. Pero para yo ser hallado en Él, tengo que perderlo todo. Considerar todo lo demás menos importantes. Por la pasión de haber escuchado la palabra, he aquí, y comenzar a observar a Cristo. Y mirar sus movimientos hasta que entienda, que le llame tanta la atención a Él, que cuando me diga, ¿qué buscas? Te estoy buscando a ti. No le dijeron que era un milagro. No le dijeron, bendice mi familia. No le dijeron, sana los enfermos. No le dijeron, danos una ofrenda. Le dijeron, ¿dónde vives? Porque Juan lo identificó no como el Salvador que da simplemente bendiciones, sino como la persona de Dios mismo, el Cordero de Dios. Le digo, he aquí el Cordero de Dios. Obsérvenlo. Y ellos lo siguieron, se enfocaron en Él. Y hoy la iglesia no se está enfocando en Cristo, pero yo sé que ustedes lo van a hacer. Crecimiento espiritual, salir de este mundo de leche, irnos a las cosas sólidas, significa dejar todo como secundario y poner la persona, el Cordero de Dios, como primordial, vital, visión y meta. Mi actividad más importante cada día es conocer a Jesús. Y como eso se logra, pues hay muchas maneras, pero uno es buscar su persona. Y buscar su persona es igual a buscar su palabra.